Solo necesito sacarlo de mi cabeza. Soy usuario viejo en este foro, aunque casi nunca escribo. A veces dejo comentarios en relatos ajenos, pero nunca había sentido la necesidad de publicar algo propio hasta ahora. Quizá porque por primera vez en mi vida tengo miedo real, sólido, como un peso que me presiona el pecho cada vez que escucho un ruido en el pasillo. No estoy exagerando. Desde hace semanas duermo con la puerta de mi cuarto atrancada con una silla y el escritorio, y aún así me despierto sobresaltado varias veces en la noche. Lo que voy a contar es algo que me ha estado carcomiendo desde finales del año pasado. No tiene nada que ver con fantasmas ni tonterías sobrenaturales. Ojalá fuera así, porque entonces podría culpar a lo imposible. Pero no. Esto es humano. Demasiado humano. Y por eso es peor. Todo empezó porque necesitaba dinero. No diré la ciudad exacta donde vivo, pero es un sitio industrial, con muchas fábricas y esos barrios viejos construidos en los años 70, donde ninguna ventana encaja bien y todas las paredes tienen grietas idénticas, como si las hubiera pintado un mismo artista obsesivo. Ahí crecí yo, y ahí sigo. Una noche, mientras buscaba trabajo por internet, apareció un anuncio extraño entre ofertas normales de repartidores y almacenes. Se busca voluntario para estudio de sueño. Pago inmediato. Requisitos simples. Discreción total. Lo normal habría sido ignorarlo, pero el sueldo era casi el doble de lo que gano en una semana. Además, siempre tuve problemas para dormir, así que pensé que quizá me beneficiarían a mí también. Hice clic. Me llevó a una página minimalista, con fondo blanco, sin logos de universidades ni clínicas, solo un formulario. Ni siquiera tenía nombre de empresa. Aún así lo llené. Puse mi nombre, mi edad, y en el apartado de salud mental escribí algo que quizá debí dejar en blanco. Insomnio crónico y episodios aislados de parálisis del sueño. No pensé que eso importaría, pero aparentemente sí, porque me contestaron en menos de 20 minutos. Un correo breve, casi robótico. Candidato compatible. Preséntese mañana 22:30 en la dirección adjunta. No traer acompañantes. Pago al finalizar la sesión. Lo raro es que la firma no tenía nombre, solo 3 iniciales. Al día siguiente, cuando vi la dirección en el mapa, dudé seriamente en no ir. Era en una zona que, aunque no es peligrosa oficialmente, todos sabemos que da mala espina. Edificios abandonados, talleres cerrados, fábricas sin cartel. Aún así fui. Llegué a las 22:27. El edificio era más viejo de lo que esperaba. Tenía esas ventanas negras que parecen cubiertas desde dentro y un olor a metal húmedo que reconocí enseguida. El mismo olor que tenían los pasillos del hospital cuando internaron a mi tío. No había timbre. Solo una puerta metálica y una cámara pequeña, como las de los videointerfonos, pero sin botones alrededor. Me quedé dudando, hasta que un chasquido fuerte me indicó que habían desbloqueado la puerta desde adentro. Empujé. El interior estaba sorprendentemente limpio. Minimalista. Frío, pero limpio. Un pasillo largo, iluminado por tubos fluorescentes, y al fondo una mujer con bata gris, ni siquiera blanca, sosteniendo una carpeta. No sonrió. Ni siquiera parpadeó mucho. Tú debes ser, revisó una hoja, sí. Pasa. ¿Aquí hacen estudios de sueño? Pregunté. Sí, respondió sin mirar. Es rutinario. Te vamos a monitorear mientras duermes. Nada invasivo, nada invasivo. Repitió eso 2 veces, aunque yo solo le había preguntado una. Me hizo firmar un documento que no pude leer bien porque la luz del pasillo parpadeaba cada vez que intentaba enfocar. Ella me apuró diciendo que era lo típico. Consentimiento, confidencialidad, etc. No sé por qué lo hice. Supongo que porque necesitaba el dinero. La habitación donde me dejaron era pequeña, con una cama individual y una cámara en cada esquina del techo. Había un aparato junto a la cama, como una mezcla entre monitor cardíaco y computadora vieja, con cables que aún no estaban conectados. Pero lo que más recuerdo es el sonido. Un zumbido muy bajo, casi imperceptible, como cuando una televisión antigua queda encendida sin señal. Y además, la ventilación expulsaba aire con un olor raro, no desagradable, pero químico. Como desinfectante, pero mezclado con humedad. La mujer me pidió que me quitara la camiseta y me acostara. Me pegó sensores en el pecho, sienes y cuello. La presión de sus dedos fue firme, casi irritante. No se disculpó. Tampoco me explicó nada más. Antes de irse, dijo algo extraño. Si escuchas un timbre durante la noche, no te levantes. ¿Un timbre? Es parte del protocolo. No respondas. Solo sigue durmiendo. Para ese punto, ya estaba lo suficientemente incómodo como para irme. Pero entonces dejó sobre la mesita un sobre blanco. Pago adelantado.
Para que estés más tranquilo. Y sí, era demasiado dinero. Más del doble de lo prometido. Quizá ese fue mi error más grande. Abrir ese sobre. Tardé más de 1 hora en quedarme dormido, o al menos en dejar de pensar. La luz estaba apagada, pero la cámara en la esquina emitía un puntito rojo, casi como si me mirara fijamente. Cerré los ojos. Respiré. Intenté relajarme. No sé en qué momento me quedé dormido, pero desperté sobresaltado por algo que no sabría describir. No era sonido. No era movimiento. Era presencia. Como cuando sabes que alguien está parado junto a tu cama, aunque no abra la boca. Abrí los ojos apenas un poco, lo suficiente para distinguir la oscuridad. No había nadie. Pero el zumbido del aparato había cambiado. Ahora era intermitente, como si emitiera pulsos. Entonces escuché lo que jamás pensé escuchar en ese sitio. Un susurro. Minúsculo, tembloroso, como si viniera desde dentro del aparato. Intenté incorporarme, pero la cabeza me dio vueltas. El aire olía más fuerte. Como si hubieran cambiado algo en la ventilación. Cerré los ojos otra vez. Me dije que estaba sugestionado, que no era nada más que mi insomnio. Y entonces, justo cuando estaba entre dormido y despierto, escuché el timbre. Un ding suave, corto, como el que suena cuando alguien entra en una tienda. Recordé lo que la mujer me advirtió y no me moví. Pero lo perturbador no fue el timbre. Fue lo que vino después. Unos pasos, lentos, muy lentos, pasando frente a mi cama. Pasos descalzos. De alguien que respiraba con dificultad, como si arrastrara un pulmón enfermo. Yo no abrí los ojos. No podía. Solo pensé, esto no puede ser parte de un estudio de sueño. Y ahí, justo antes de perder la conciencia, escuché una frase susurrada tan cerca de mi oído que sentí el aire rozarme la piel. Tú no eres el primero. No recuerdo nada más de esa noche. Si quieres, te cuento qué pasó cuando desperté. Esa parte es peor. Mucho peor. Desperté sin saber dónde estaba. Me tomó varios segundos recordar que había ido voluntariamente a ese lugar. Lo que me desconcertó no fue abrir los ojos, sino darme cuenta de que la habitación estaba distinta. No radicalmente, pero sí lo suficiente como para sentirme fuera de lugar. La cámara del techo estaba apuntando en otra dirección, como si la hubieran ajustado manualmente. La ventilación expulsaba el mismo olor químico, aunque esta vez más suave. Y el aparato junto a la cama ya no hacía sonido alguno, como si lo hubieran apagado o reemplazado. Me incorporé lentamente, con una punzada en el cuello. Al llevarme la mano a la piel, descubrí que donde antes había un sensor ahora solo había un pequeño enrojecimiento, casi como una quemadura circular. No recordaba haber sentido calor, ni electricidad, ni nada. Solo miedo. Y ese susurro. Me dije a mí mismo que lo había soñado, aunque sabía perfectamente que no había sido un sueño. La puerta estaba entreabierta. Anoche la mujer la había cerrado con llave desde afuera. Me levanté con cuidado, esperando oír pasos, voces, algo, pero el edificio estaba en silencio absoluto. Un silencio que solo encuentras en lugares donde nadie vive realmente. Caminé por el pasillo, observando las paredes. Habían marcas que no estaban allí la noche anterior. Líneas finas, como rasguños, pero demasiado rectos, demasiado paralelos. Como si alguien hubiera repasado la pared con una regla metálica una y otra vez. Llegué al final del pasillo, donde anoche había visto a la mujer. La recepción estaba vacía, aunque no tenía sentido usar esa palabra, porque era solo un espacio con una mesa plegable y una carpeta abierta. Me asomé un poco y vi que la carpeta tenía hojas llenas de anotaciones. Mi nombre estaba en la primera línea, seguido de números, horas y algo escrito en bolígrafo rojo que parecía más un dibujo que una palabra. Un trazo circular, irregular, con un punto en el centro. Me dio escalofríos sin razón aparente. En ese momento escuché el sonido. Un crujido sordo, como una puerta abriéndose despacio. Provenía del pasillo opuesto, uno que yo no había visto antes. Estaba en penumbra, iluminado solo por un tubo fluorescente que oscilaba débilmente. Algo en mi cabeza me dijo que no debía acercarme, y sin embargo, mis pies se movieron solos, como si quisiera confirmar que estaba completamente solo. El olor allí era diferente. Más fuerte. Más metálico. Como si hubieran limpiado con productos de hospital, pero sin ventilación. Me adentré unos pasos más. Al fondo del pasillo había 3 puertas. La primera estaba entreabierta y dejaba escapar un ruido eléctrico. La segunda tenía una placa metálica con un número que no logré distinguir bien porque estaba rayada. Esa tercera puerta estaba cerrada con un candado nuevo, brillante, demasiado reciente para un edificio tan viejo.
Lo que más me inquietó no fue el candado, sino las marcas en el suelo frente a él. Rastros paralelos, como si hubieran arrastrado algo pesado hacia adentro. O hacia afuera. Mientras observaba las puertas, escuché un ruido detrás de mí, un leve golpeteo, como si alguien caminara con el talón primero, arrastrando un poco la punta del pie. Giré la cabeza lentamente, pero no había nadie. Aún así, el sonido seguía, acercándose, incluso cuando no veía a nadie. Como si los pasos no necesitaran un cuerpo. Sentí la piel erizarse y regresé hacia la recepción casi corriendo. Allí, al volver, encontré algo que no estaba antes. Una bandeja metálica encima de la mesa, con un vaso de plástico lleno de agua y una nota doblada. La nota decía en letra rígida, apretada: no bebas nada hasta completar el segundo monitoreo. No recordaba haber pedido agua. Ni que alguien lo hubiera dejado allí. Ni mucho menos haber aceptado un segundo monitoreo. Detrás del vaso había un pequeño dispositivo blanco, del tamaño de un pastillero. Tenía una etiqueta con mis iniciales y un número que no recordaba haber visto antes. 07C. Al intentar abrirlo, escuché pasos apresurados acercándose desde el pasillo por el que había despertado. Esta vez sí eran pasos reales, firmes, como los de la mujer de la noche anterior. O quizá no. No sé por qué lo pensé, pero esos pasos sonaban más pesados, más irregulares, como si la persona tuviera una pierna más corta que la otra o como si no hubiera dormido en días. Guardé el dispositivo en el bolsillo y me alejé de la mesa justo cuando alguien dobló la esquina. No era la mujer. Era un hombre de bata gris, con la mirada fija en el suelo. No me miró. Ni una sola vez. Solo pasó junto a mí, como si yo no existiera, cargando algo envuelto en una manta oscura. Algo más largo que un brazo, pero no lo suficiente para parecer una pierna. Además se movía. Se movía dentro de la manta, como un temblor involuntario, como un espasmo. El hombre desapareció tras la primera puerta del pasillo oscuro, la que dejaba salir el ruido eléctrico. La cerró detrás de sí. El sonido de un cerrojo se accionó. Yo no sabía qué hacer. Si quedarme, si pedir explicaciones, si salir corriendo. Entonces sonó de nuevo el timbre. No tan suave como la noche anterior. Esta vez fue más agudo, más largo, como si no fuera un aviso, sino una orden. Por alguna razón absurda, mi primer impulso fue mirar hacia la cámara. Y ahí lo vi. Un destello. Un brillo diminuto en la lente, como si alguien estuviera ajustando el zoom desde una sala aparte. Me sentí observado de un modo tan intrusivo que me dieron ganas de taparme el rostro. Quise irme. Lo juro. Pero cuando intenté empujar la puerta de salida, estaba cerrada. No solo cerrada, bloqueada con una barra que no estaba allí cuando entré. Como si la hubieran colocado por dentro mientras yo dormía. Como si nunca hubiera debido despertarme sin permiso. No sabía cuánto tiempo había pasado. No tenía señal en el celular. No oía más que ese zumbido lejano que parecía venir de todas las paredes al mismo tiempo. Era como estar dentro de una máquina, o dentro de un organismo que respiraba y vibraba sin descanso. Me quedé quieto varios minutos, sintiendo el pulso en los oídos. Algo estaba cambiando, podía notarlo sin saber exactamente qué. No era solo paranoia. Era como si el edificio entero se hubiera despertado conmigo. Entonces escuché un susurro. No detrás de mí. No en mi oído. Esta vez venía desde el sistema de ventilación, desde la rejilla situada justo encima de la puerta. Faltan dos. No era la misma voz de anoche. Era más grave. Más seca. Pero igual de calmada. Como si hablara de algo inevitable. No sé qué estaban contando. No sé qué representaba ese número. Pero sé que, en ese momento, entendí que no debía estar ahí. Y que no era el único atrapado en ese edificio. No sé cuánto tiempo pasé de pie frente a esa puerta bloqueada, escuchando el eco de esa frase imposible. Faltan dos, repitiéndose en mi cabeza como un murmullo mecánico. El edificio parecía haberse tragado el sonido. Ni pasos, ni voces, ni el zumbido eléctrico de antes. Todo estaba suspendido, como si hubiera entrado en una pausa que no me correspondía ver. Decidí moverme. No podía quedarme allí esperando a que algo, o alguien, me encontrara. Regresé al pasillo donde había visto las tres puertas. La primera, la que había tragado al hombre de bata gris, seguía cerrada. La segunda estaba ahora completamente abierta, como si me invitara a entrar o como si hubiera sido abierta desde adentro para dejar salir algo.
La tercera continuaba asegurada con el candado brillante, pero esta vez noté algo que antes no estaba. La llave seguía en la cerradura, colgando, girada a medias, como si alguien hubiera intentado abrirla y hubiera sido interrumpido. Me acerqué despacio, evitando hacer ruido. No sé por qué. Una parte de mí entendía que, si me escuchaban, no me iban a ayudar. Me asomé a la segunda puerta abierta. La habitación era más amplia de lo que esperaba. En el centro había una mesa metálica, no una camilla, sino una mesa de trabajo, como de carpintería o laboratorio. A los lados, 2 lámparas industriales colgaban de cables largos, empañadas por polvo. Lo que más me llamó la atención fue que en la mesa había marcas, líneas, hendiduras, manchas que parecían haber sido limpiadas a toda prisa pero sin demasiado esmero. Algunas tenían bordes oscuros, otras brillaban como si fueran recientes. Había herramientas también. No herramientas médicas, sino cosas que uno no esperaría ver en un estudio del sueño. Alicates, pinzas de presión, una especie de pistola de clavos sin clavos. Cada una tenía un número grabado a mano en su superficie. No eran números consecutivos. Al fondo, casi oculto por las sombras, había un monitor encendido. Fui hacia él con precaución, porque el cable pasaba por el suelo como una vena tensa. La pantalla mostraba una imagen en tiempo real. Tardé unos segundos en darme cuenta de que lo que estaba viendo era la habitación en la que yo había dormido. La cama vacía. El aparato apagado. Las cámaras aún activas. Pero lo más inquietante no era eso. En la esquina inferior de la pantalla había un contador. Un simple número parpadeando en rojo. 5. Debajo, una palabra que no entendí o no quise entender. Ciclos. Respiré hondo. Me retiré. No debía estar ahí. Ese número no tenía sentido para mí, pero no podía evitar sentir que estaba relacionado con todo lo que había ocurrido, con ese "tú no eres el primero" y con el "faltan 2" que escuché en la ventilación. Había una progresión, un orden que desconocía, como si yo fuera solo una pieza en una cadena que estaba más avanzada de lo que imaginaba. Salí de esa habitación y avancé hacia la tercera puerta. La llave colgaba, oscilando lentamente, como si alguien la hubiera tocado hacía segundos. Sin pensarlo demasiado, la giré. Al hacerlo, el candado se aflojó, aunque no cayó al suelo. Simplemente quedó colgando, casi sin peso. Abrí la puerta despacio. El olor que salió de allí era mucho más fuerte que cualquier cosa que hubiera percibido antes. No era desinfectante. No era metal. Tampoco era sangre, aunque tenía algo de cada una de esas cosas. Era más profundo. Más animal. El cuarto estaba completamente oscuro. Usé la luz del celular, aunque sabía que no debía gastar batería. La habitación era larga, más grande que todas las demás juntas, y lo primero que vi fueron marcas en el suelo. Surcos, líneas, arrastres, huellas sin dirección clara. Había también objetos cubiertos con telas. No muebles. No cajas. Objetos cuyo contorno no tenía sentido. Demasiado irregulares. Caminé un poco más y noté algo en las paredes. Números. Números pequeños, marcados con tiza azul, casi imperceptibles. Cada uno tenía al lado una fecha, aunque muchas estaban tachadas. La más reciente no estaba tachada. Y al lado había una palabra escrita con letra temblorosa, difícil de leer. Me acerqué más. Era mi nombre. Mi nombre completo. Sentí el cuerpo aflojarse. Me agarré a un estante viejo para no caer. Mis manos temblaban tanto que la luz del celular vibraba en el aire. Avancé hacia el fondo, no sé por qué, quizá esperando encontrar una salida o una explicación. Pero lo que encontré fue algo peor. La luz reveló una especie de cubículo metálico, una estructura rectangular con una puerta corrediza abierta. Dentro había una silla, pero no una silla normal. Tenía correas viejas, algunas rotas, otras nuevas. La superficie del asiento estaba hundida, deformada. Junto a la silla, colgando del techo, un cable grueso con un conector en la punta. Parecía un electrodo industrial o algún tipo de sensor modificado. En el suelo, justo a los pies de la silla, había un papel arrugado. Lo recogí sin pensar. Tenía garabatos en tinta negra, como hechos por alguien que escribía rápido, intentando no olvidar algo crucial. Reconocí unas palabras sueltas. Ciclo, control, desfase, fallo. En la esquina inferior había algo escrito en letra distinta, más presionada. No se supone que despierten. Leí esa frase una y otra vez, sintiendo que me faltaba el aire. Era como si el edificio, la ventilación, las cámaras, los pasos nocturnos, todo estuviera ahí para impedir que yo estuviera consciente de lo que ocurría realmente.
Como si despertar hubiera sido un error que ellos no habían previsto. Se escuchó un ruido detrás de mí. No un paso. No una respiración. Un golpe seco contra la puerta, como si alguien la hubiera cerrado violentamente desde afuera. La luz titiló. La oscuridad avanzó unos centímetros. Y entonces, esa misma voz grave, la que había escuchado en la ventilación, habló de nuevo. Pero esta vez no desde un conducto, sino desde dentro del cuarto, en algún punto que no pude ubicar. Ahora falta uno. No supe si se refería a mí, o a alguien más, o a algo que estaba ocurriendo en paralelo, escondido en alguna parte del edificio. Solo supe que necesitaba salir de ese cuarto antes de convertirme en lo que estaban contando. No sé cómo logré impulsarme hacia la salida después de escuchar esa frase, ahora falta uno, pronunciada desde un punto del cuarto que no pude identificar. Fue como si mis piernas actuaran por instinto, sabiendo algo que yo todavía no sabía. La puerta, que hace segundos estaba abierta, ahora estaba entornada apenas, lo suficiente para que una línea delgada de luz se filtrara por el borde. La empujé sin pensar, temiendo que no cediera, pero giró con suavidad como si alguien la hubiera sostenido del otro lado hasta el último momento. El pasillo estaba iluminado de nuevo. Demasiado iluminado. Las luces blancas parpadeaban en un ritmo que no era casual. 3 destellos. Una pausa. 3 destellos. Una pausa. Me quedé mirando ese patrón, sintiendo que lo había visto antes. No en un edificio. No en una máquina. En el monitor, en la habitación del estudio del sueño. Ese contador en rojo. Ese número que parpadeaba. Ese término que me negué a entender. Ciclos. Empecé a caminar hacia la recepción, esperando ver a la mujer o al hombre de bata gris. Pero el lugar estaba completamente vacío. No solo vacío, ordenado. Como si nunca hubiera pasado nadie por ahí. La mesa estaba limpia, sin la carpeta, sin la bandeja, sin el vaso. Ni siquiera quedaba polvo donde habían estado los objetos antes. El aire olía diferente también. Más fresco. Sin químicos. Sin temperatura. Fue entonces cuando me di cuenta de que el edificio estaba en silencio absoluto. Un silencio tan profundo que empezaba a parecer incorrecto. No se escuchaba el zumbido. No se escuchaba el ventilador. No se escuchaban pasos. No había ruidos humanos. Ni siquiera mi respiración parecía normal. Apreté el dispositivo blanco, el que encontré en la recepción, dentro del bolsillo. Sentí su peso pequeño, inevitable, como si siempre hubiera sido mío. Lo saqué para observarlo mejor. Ya no tenía mi nombre ni mis iniciales. La etiqueta se había despegado o había sido arrancada. En su lugar, había un número marcado directamente en el plástico, grabado como con una punta caliente. 6. No era el número que tenía antes. Ese número había sido 07C. Esto era otra cosa. Esto pertenecía a alguien más, o a algo más. Escuché un ruido a mi espalda. No era un paso. Era un chasquido, como el de una cámara tomando una foto. Me giré. La cámara del pasillo, la única que estaba justo encima de la puerta de salida, apuntaba directamente hacia mí. La luz roja parpadeaba. Una vez. 2 veces. 3 veces. Ese patrón de nuevo. Me acerqué despacio a la puerta exterior. La barra que la bloqueaba ya no estaba. La puerta estaba entreabierta. De nuevo, como si alguien la hubiera preparado para mí. Empujé. Salí. El aire de afuera era frío, real, distinto al del interior. Casi tenía ganas de llorar. Caminé varios metros hasta alejarme del edificio. No sabía si correr o mantener la calma. Me di la vuelta una vez. Solo una. Y lo vi. Las ventanas, que ayer parecían tapadas, ahora reflejaban la luz del interior. En una de ellas, una silueta se recortó apenas. Una cabeza, un hombro, algo quieto. Me obligué a seguir caminando. Saqué el celular. Tenía señal, muchas notificaciones, mensajes de mi familia preguntando dónde estaba, llamadas perdidas. Pero había algo más en la pantalla, algo que me paralizó, una aplicación abierta, no una que yo hubiera instalado, no una que reconociera. La app se llamaba Ciclo 6. La abrí, o se abrió sola, no estoy seguro. Lo que apareció fue una secuencia de clips, grabaciones nocturnas, personas durmiendo, personas despertando. Personas sentadas en la misma cama en la que yo había estado, sus respiraciones aceleradas, sus ojos abiertos a la fuerza. Era un archivo tras otro, 5 en total. Y al final, el 6º video se reproducía sin que yo lo tocara. Era yo dormido, yo despierto sobresaltado.
Yo intentando no moverme cuando escuché el timbre. Yo sin abrir los ojos cuando los pasos pasaron junto a la cama. Yo, en un momento que no recordaba, incorporándome, tocándome el cuello, mirando fijamente a la cámara como si supiera que estaba grabando. Y lo peor, alguien detrás de mí, en la oscuridad. Muy cerca. Tan cerca que podía ver el borde de su hombro, moviéndose con lentitud, como si respirara dentro del mismo espacio que yo. Cerré la app de golpe. El corazón me dolía. No era miedo ya. Era la certeza de algo que no quería aceptar. Miré el dispositivo en mi mano. Ese número grabado -6, tenía un sentido claro ahora. Los ciclos no eran noches de estudio. No eran pacientes. No eran experimentos científicos. Eran reemplazos. 5 antes que yo. 5 ciclos anteriores. 5 personas que despertaron cuando no debían. Y ahora yo. El sexto. El último video se volvió a reproducir solo. Esta vez no era el de mi cama. Era el exterior del edificio. Yo saliendo. Yo alejándome. La toma no podía existir. No desde una cámara del interior. Y sin embargo estaba ahí. El video no terminaba donde yo esperaba. Continuaba. En la esquina del marco, un segundo sujeto salía del edificio después de mí. Caminaba con calma. Con pasos lentos. Como si estuviera estudiando mi manera de moverme. Y lo peor fue darme cuenta de que, aunque la silueta estaba oscura, la altura, los hombros, la forma de la cabeza eran casi idénticos a los míos. Como una doble exposición. Como un eco. Como una copia que aún estaba aprendiendo a caminar. La app se cerró sola. El dispositivo vibró una vez. Se apagó. Y entonces lo entendí. No faltaba uno porque yo fuera la víctima. Faltaba uno porque aún no me habían reemplazado. No sé cuánto tiempo tengo antes de que lo que sea que está dentro de ese edificio vuelva a buscarme. No sé cuánto tiempo antes de que el ciclo se complete. Solo sé que, si estás leyendo esto, no habrás anuncios sin logotipos. No te presentes en direcciones sin nombres. No confíes en estudios no invasivos. Porque lo peor no fue lo que me hicieron. Lo peor es que, desde esa noche, cada vez que camino por la calle, cada vez que doblo una esquina, cada vez que siento que alguien me sigue, escucho un paso detrás de mí que suena exactamente como el mío. ¿Error mío o error de todos ellos? A veces pienso que si hubiera actuado como cualquier persona normal, si hubiera llamado a emergencias, si hubiera grabado vídeos, si hubiera publicado fotos, quizá no estaría escribiendo esto en un foro anónimo, a las 3 y algo de la mañana, escuchando con cada pausa de mi teclado ese eco, ese golpe seco, que viene de la pared del baño. Pero supongo que ya no importa. Lo que pasó va a alcanzarme igual. Hace 3 meses entré a un nuevo trabajo. Un almacén grande, de esos que uno nunca ve desde afuera pero que sostienen el funcionamiento de media ciudad. Allí no tengo que hablar con muchas personas, solo cargar cajas, escanear envíos y reportar incidencias. Me pareció perfecto. Algo tranquilo. Estable. Lo extraño es que, desde el primer día, noté que nadie mencionaba el turno nocturno. Era como si no existiera. Los horarios oficiales cubrían hasta las 22, pero había luces encendidas siempre después de esa hora. Y no luces del almacén, sino de una zona más alejada, detrás del depósito de pallets viejos. Una zona sin ventanas. La puerta a esa área tenía un candado grande, oxidado por el lado de afuera, pero por el interior parecía nueva, casi pulida. Nadie pasaba por allí cuando yo estaba cerca, pero cada vez que hacía mis rondas antes de irme, juraría haber oído ruidos detrás. Arrastres, un golpeteo constante, y a veces una especie de respiración sorda que podía confundir con el ruido del compresor si no fuera porque el compresor estaba al otro extremo del edificio. Un día me animé a preguntar. Le pregunté a Sergio, el supervisor. Es un tipo tranquilo, no muy hablador, pero no parece mala persona. Aún así, cuando mencioné la zona sin ventanas, se puso rígido. Bajó la mirada y se frotó la sien como si ya hubiera tenido esa conversación demasiadas veces. Eso está clausurado, dijo rápido. Olvidado. Ni te acerques. No era una advertencia, era una súplica. Esa misma noche, cuando me marché, miré hacia la puerta clausurada. Había una huella en el suelo. Recién hecha. No era de una bota de trabajo, sino de un zapato común, con suela fina. Y no apuntaba hacia afuera, apuntaba hacia adentro. Como si alguien hubiese entrado hace poco. Las siguientes semanas, los ruidos se volvieron más frecuentes.
Pero no solo los ruidos. Empecé a notar algo mucho más desconcertante. Los escáneres, esas pistolitas que usamos para leer códigos de barras, tenían registros en horarios imposibles. Lecturas hechas a las 2:17, a las 3:41, a las 5:09. Siempre el mismo dispositivo. Siempre el mismo código de empleado. Un código que no correspondía a nadie de la plantilla actual. Le dije a Sergio. Le mostré los registros. Él solo murmuró. Otra vez ese nombre. Le pregunté de quién hablaba, pero no respondió. Lo único que hizo fue cerrar mi sesión en el sistema y decirme que usara otro escáner, que ese debía haber fallado. Mentira. Los escáneres no fallan así. No inventan empleados muertos. Esa palabra se me escapó sin pensar. Muertos. Y cuando la pensé sentí que era verdad. Como si hubiera visto aquella firma antes, en algún papel viejo, en alguna lista amarillenta, aunque no recordara exactamente dónde. Una noche, casi sin darme cuenta, me quedé más tiempo de lo normal recogiendo cajas mal etiquetadas. A las 22:35, ya estaba completamente solo. Las luces automáticas se apagaron en las estanterías traseras, y el resto del edificio quedó sumido en ese silencio extraño, que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo que no debería estar ahí. Y entonces lo escuché. No arrastres. No golpes. Una voz. Cortada. Distante. Como si alguien hablara a través de una radio antigua. No abras la puerta. Me congelé. Miré a mi alrededor. No había radios. No había nadie. Y la voz no venía de ningún punto específico. Era como si la pronunciara el aire mismo. Caminé hacia la salida, no corrí, pero mis piernas pedían hacerlo. Justo al pasar por el depósito de pallets viejos, noté algo que antes no estaba. El candado de la sección clausurada había desaparecido. No abierto, no roto, desaparecido. Y la puerta estaba entreabierta. Me acerqué. No porque quisiera, sino porque no pude evitarlo. Había un olor que se escapaba de esa zona. No era humedad. No era químico. Era un olor que reconocí de inmediato aunque no quería admitirlo. Ese olor que tienen los lugares donde la gente se queda por mucho tiempo sin salir. Apreté los dedos contra la puerta, temblando por razones que no sabía explicar. El metal estaba tibio. Tibio como si alguien lo hubiera tocado hacía segundos. Empujé. Solo un poco. Y al hacerlo vi movimiento dentro. Un parpadeo. Una sombra. Una forma quieta que se enderezó al escuchar el sonido. Alguien que no debería estar en un almacén. No sé por qué dije hola. Supongo que esperaba que fuera un compañero, un indigente, un gato, cualquier cosa normal. Pero lo que me respondió no fue un saludo. Fue un sonido seco, como el de un objeto cayendo al suelo. Después, la luz de adentro titiló. Por un instante apenas. Y en ese instante vi algo más. Una mano apoyada en el marco interior. Pero no estaba apoyada de forma natural. No estaba relajada. Los dedos estaban tensos, como si la persona no supiera cómo se sostiene una mano contra una pared. Me alejé sin cerrar la puerta. No podía quitar los ojos de esa mano. Y lo que realmente me hizo huir no fue la mano. Fue lo que sucedió después. Los dedos, uno por uno, empezaron a flexionarse. No como dedos normales, sino con un pequeño chasquido cada vez. Como si las articulaciones no fueran articulaciones, sino piezas encajadas con fuerza. Como si necesitaran acomodarse para funcionar. Salí del almacén sin despedirme, sin fichar la salida. Cuando llegué a casa, todavía tenía el sonido de esos huesos, o lo que fueran, repitiéndose en la cabeza. Lo peor es que, al entrar en mi apartamento, encontré algo que no debería haber estado ahí. Una caja de nuestro almacén, con mi nombre escrito a mano. Y un sello con el mismo código de empleado que aparecía en los registros nocturnos. El que no pertenece a nadie. El que no debe existir. No pude abrir la caja. No esa noche. Ni la siguiente. Pero mañana creo que tendré que hacerlo. La caja estuvo 2 días sobre mi mesa del comedor sin que me atreviera a tocarla. No hice nada extraordinario para ignorarla. Simplemente evitaba mirar hacia ese lado del apartamento. Podía sentirla ahí, silenciosa, como un objeto que espera a que cometas el error de abrirlo. No olía a nada, no emitía sonidos, no tenía marcas visibles aparte de mi nombre. Pero estaba fuera de lugar. No debía estar en mi casa. Y, sin embargo, algo en su presencia me hacía pensar que yo era el intruso, no la caja. Sergio me escribió el tercer día. Un mensaje corto. Pasa por el almacén hoy. No era una invitación, era una orden. No respondí. Me limité a prepararme para el trabajo como si fuera un día cualquiera, aunque desde que traje esa caja conmigo nada se sentía normal. Ni la luz de mi cuarto, ni el ruido del refrigerador, ni siquiera el ritmo de mis propios pasos. Todo parecía estar desfasado.
como si hubiera un pequeño retraso entre mis movimientos y el sonido que hacían. Antes de salir, sin saber por qué, llevé la caja conmigo. No estaba sellada con cinta, sino cerrada con esas solapas simples que solo requieren un poco de fuerza para separarse. Pesaba menos de lo que imaginaba. Mucho menos. Casi como una caja vacía. El camino al almacén fue extraño. Las calles parecían más largas, como si los semáforos duraran más de lo habitual o como si los autos avanzaran a menor velocidad. Por un segundo, mientras esperaba para cruzar, tuve la sensación de que un hombre del lado opuesto me observaba detenidamente. Tenía una gorra y el rostro medio oculto, pero lo perturbador fue su postura. Estaba completamente quieto, de una rigidez casi antinatural, como si no supiera exactamente cómo se imita estar de pie. Cuando avancé para cruzar, él giró ligeramente la cabeza, no para seguirme con la mirada, sino como si estuviera probando el movimiento. Me apresuré. No quise comprobar si me seguía. Cuando llegué al almacén, las luces de la sección principal seguían apagadas. Eran las 16:20, demasiado temprano para ese nivel de silencio. Nada de montacargas, nada de radios internas, nada de personal. La puerta trasera, la que usan los de mantenimiento, estaba entornada. Eso ya era raro, pero lo que realmente me hizo detenerme fue que la zona clausurada, la de la puerta sin ventanas, estaba completamente iluminada. Las luces interiores parpadeaban como si alguien estuviera trabajando allí después de años olvidada. Entré. Era como si hubieran cambiado la distribución. Los estantes parecían más altos, más juntos. Las paredes, más grises. Una sensación desagradable me subió por la espalda, la de entrar en un lugar que creías conocer, pero que ya no es exactamente el mismo. Y no de una manera metafórica. Literal, no había señales de Sergio. Caminé hacia la zona de recepción, donde normalmente se apilan las devoluciones. Allí encontré algo que me hizo sujetar la caja con más fuerza. Mi escáner. Ese escáner. El que supuestamente habían desactivado. Estaba encendido, apoyado en el suelo, con la pantalla mostrando una sola línea. Empleado activo. 14B. Registro pendiente. Ese código otra vez. Ese empleado inexistente. Ese nombre que nadie quería pronunciar. En ese momento escuché algo detrás de mí. No pasos exactamente, sino un roce, como de tela arrastrándose contra una superficie metálica. Me giré tan rápido que casi tiré la caja. No había nadie. Sin embargo, algo había cambiado. El aire estaba más frío. Y la puerta de la zona clausurada, que siempre estaba cerrada, excepto la noche del incidente, ahora estaba abierta por completo, revelando un pasillo que no debería existir. Lo sé porque yo había estado allí, varias veces. Y nunca hubo un pasillo. Solo paredes, muros gruesos. Me acerqué con la caja pegada al pecho. No sé por qué, pero me daba la sensación de que la necesitaba conmigo. El pasillo olía igual que aquella noche. A encierro prolongado, la respiración contenida, a metal mojado. La luz titilaba. Un zumbido tenue vibraba en el aire, como un transformador viejo tratando de funcionar. Avancé unos pasos. Las paredes del pasillo estaban marcadas con líneas verticales, hechas con alguna herramienta que no reconocí. No eran graffiti, ni números, ni códigos. Eran marcas de conteo, pero no del tipo humano. Cada línea estaba hecha con fuerza desigual, como si quien las hubiera trazado no terminara de entender cómo funciona un objeto afilado. El pasillo desembocaba en una sala cuadrada, grande, con el suelo desnivelado y muchos objetos cubiertos con lonas. Todo estaba en silencio absoluto. Y allí, justo en el centro, había una mesa metálica, y sobre la mesa, otra caja idéntica a la mía. Mismo tamaño, mismo color, misma etiqueta. Excepto por una diferencia pequeña, pero devastadora. La caja tenía mi nombre. Y la fecha de esa misma mañana. Sentí un nudo en la garganta. Miré la caja que yo traía. La etiqueta estaba escrita con la misma letra. Con el mismo trazo. Solo que la mía tenía la fecha de 2 días atrás. Me acerqué lentamente a la mesa central. Había algo en esa segunda caja que me inquietaba mucho más que la mía. Estaba abierta. Con las solapas separadas. Y no había nada dentro. Absolutamente nada. Pero el cartón del interior tenía marcas de humedad, como si algo hubiera estado allí hasta hace muy poco. Y justo cuando estaba a punto de tocarla, escuché ese sonido otra vez. Ese crujido seco, rígido, mecánico. Una articulación forzada. No una, varias. Una detrás de otra, en secuencia lenta, demasiado lenta, como si viniera de alguien practicando. Venía de la esquina izquierda de la sala. Pero no había nadie a simple vista. Solo una lona cubriendo algo con forma humana.
O algo que quería tener forma humana. Me acerqué. No porque quisiera, sino porque mis piernas estaban moviéndose por inercia, empujadas por un miedo que necesitaba saber la verdad. Tomé la punta de la lona, la levanté apenas unos centímetros. No vi un rostro, ni un cuerpo. Lo que vi fue peor. Un conjunto de piezas nuevas y otras corroídas, encajadas como un esqueleto de metal y madera. Un torso incompleto. Un brazo articulado. Una mandíbula de algún material que parecía orgánico pero no lo era. Y en la superficie de la mandíbula había marcas. Como si hubiera intentado morder algo que no pudo romper. O algo que no debía. Me alejé tan rápido que casi caigo. Fue entonces cuando la sala entera pareció reaccionar a mi presencia. Una luz se encendió sola al fondo. El zumbido se intensificó. Y desde el pasillo escuché pasos. Pasos lentos. Muy lentos. Cada uno acompañado del mismo chasquido que oí detrás de la puerta aquella noche. Alguien, o algo, estaba entrando. Alguien que caminaba con una rigidez casi ensayada, como si estuviera usando un cuerpo que aún no terminaba de entender. Y cuando el primer pie apareció en el marco, reconocí la suela. Era la misma suela que había visto marcada en el piso del almacén el primer día que noté algo raro, la que apuntaba hacia adentro de la zona clausurada, la que no pertenecía a ningún empleado actual, la que llevaba el código 14B, la que, según los registros, había estado activa hasta la noche de mi llegada al almacén. No respiré. Literalmente, me quedé congelado mirando la suela de ese zapato asomar por el marco del pasillo, como si mi cuerpo supiera que cualquier movimiento iba a llamar la atención de lo que estuviera entrando. El sonido de las articulaciones, ese chasquido lento, irregular, como de piezas que necesitan encajar, era más fuerte aquí, resonando contra las paredes desnudas de la sala. La figura tardó varios segundos en mostrarse por completo. Primero un pie, luego el otro. Después una rodilla rígida, como si estuviera articulada apenas a medias. Y entonces vi el resto. Era un hombre o la imitación de uno. Alto, demasiado delgado para su altura, con la espalda ligeramente encorvada hacia adelante. Vestía ropa del almacén, sí, pero no como la llevaría alguien normal. Las mangas parecían mal acomodadas, los botones abrochados sin seguir ningún orden, la tela tirante en unos sitios y suelta en otros, como si hubiera puesto esa ropa sin entender qué era. La cabeza estaba inclinada. No pude ver su rostro al principio, solo su piel. Pálida, tensa, como si no fuera exactamente piel sino algo más, algo estirado con demasiado cuidado. Un olor extraño lo acompañaba, no a sudor ni a suciedad, sino un aroma indefinible, como el de un objeto que ha permanecido demasiado tiempo guardado, en un lugar cerrado, con la humedad justa para que algo crezca donde no debería. El hombre, si es que puedo llamarlo así, dio un paso, y el chasquido se repitió. No venía de sus zapatos, venía de dentro, de su cuerpo. El pie izquierdo impactó contra el piso con un retraso mínimo respecto al movimiento, como si la orden hubiese llegado desfasada. La rigidez no era de cansancio ni de viejo, era otra cosa, una rigidez nueva. Aprendida. Lo peor fue cuando levantó la cabeza, no completamente. Justo lo suficiente para que sus ojos quedaran a la vista. Eran ojos humanos, sí, pero había algo mal en ellos. No en su forma, ni en su color. En la manera en que miraban. No miraban como quien observa un objeto o una persona. Miraban como quien reconoce un patrón. Como quien compara. Y entonces noté algo más. Un detalle que no vi al principio porque estaba demasiado ocupado conteniendo el pánico. Tenía en la muñeca un escáner. Mi escáner. El mismo que yo dejé en recepción. El que registraba códigos a las 3 de la mañana. El dispositivo estaba encendido. La pantalla parpadeaba. Y pude leer, desde donde estaba, una línea que me paralizó. Sujeto 14B. Sincronización incompleta. Objeto pendiente. Caja 02. Sentí la piel tensarse. La caja 02. Mi caja. La que yo traía en brazos. En ese momento entendí algo que no quería entender. La caja que encontré en mi casa no era un error, ni una broma, ni un envío equivocado. Era una instrucción. El hombre avanzó otro paso. La luz tembló. Y en ese temblor vi un destello bajo su ropa, a la altura de su cuello. Una línea fina, metálica, que sobresalía lo justo para brillar un segundo antes de ocultarse de nuevo bajo la tela. Como si su piel no estuviera integrada del todo. Como si aquello fuera un revestimiento más que una capa natural. Retrocedí. Apenas unos centímetros. Pero suficientes para que el chasquido cambiara de ritmo. Ya no era regular. Ahora era más rápido. Más insistente. Como un aviso interno. De repente, algo sonó detrás de él. Un golpe seco.
Una puerta cerrándose sola en el pasillo. El hombre, o lo que fuera, giró de manera brusca, demasiado brusca, como si le hubieran desconectado y reconectado los cables de control. El movimiento fue tan rápido que escuché un chasquido fuerte, como de pieza astillándose. No pareció dolerle, ni lo notó. En ese instante aproveché para moverme hacia la salida de la sala. Pero a mitad del paso, escuché mi nombre, susurrado, sin dirección, como si el aire lo dijera. Me volví. No era el hombre quien hablaba. Sus labios estaban quietos, rígidos, tensos. La voz venía de arriba, del sistema de ventilación. La misma voz que oí aquella noche en el almacén, diciendo que no abriera la puerta. Solo que esta vez dijo algo distinto. Falta el reemplazo. Sentí las piernas debilitarse. La caja se me resbaló de las manos. Cayó al suelo con un golpe hueco. El hombre giró de inmediato hacia ella. No hacia mí, hacia la caja. Como si esa caída hubiese sido una señal. Se inclinó para recogerla. Y fue ahí donde vi algo que no había notado antes. Su cuello no se flexionaba. La cabeza bajaba completa, desde las clavículas, en un ángulo imposible. El chasquido fue tan fuerte que tuve que cubrirme los oídos. Pero ese no fue el peor momento. El peor fue cuando la levantó y la sostuvo frente a su rostro. No la abrió, no la examinó, la olió. Como si estuviera identificando algo en ella, algo que debía estar ahí. Y entonces dijo, con una voz que no era suya, una voz que parecía salida de una garganta sin forma. Todavía está incompleto. El escáner que llevaba en la muñeca empezó a emitir un pitido constante. La pantalla mostró una nueva línea. Cargar elementos faltantes. Ubicación. Depósito interno. El hombre se volvió hacia mí. Esta vez sí me miró directo. No con hostilidad. Con expectativa. Como si yo fuera parte del proceso. Una pieza más. Su brazo derecho se levantó. No de forma fluida. Fragmentado. Tironeado. Como una máquina imitando un gesto humano. El escáner apuntó hacia mí. El pitido aumentó de velocidad. Algo buscaba. Algo reconocía. Me di la vuelta y corrí. Corrí sin pensar, sin mirar atrás, sin importarme el ruido que hacía. El pasillo parecía más largo de lo que era, o más corto. No puedo recordarlo bien. Solo sé que mientras corría, escuché la voz de la ventilación repitiendo una frase, una y otra vez. Registro incompleto. Registro incompleto. Registro incompleto. Y en cada repetición, los chasquidos del hombre se acercaban más. No sé cómo logré llegar a la salida del pasillo sin desmayarme. Sentía las piernas dormidas, como si mi cuerpo estuviera funcionando por pura inercia, tratando de huir antes de que mi mente entendiera lo que estaba pasando. Los chasquidos detrás de mí seguían aumentando en frecuencia, demasiado rápidos para ser pasos, más bien parecía el sonido de muchas piezas ajustándose entre sí, como si algo estuviera terminando de ensamblarse mientras me perseguía. No miré atrás. No podía. Cada vez que pensaba en hacerlo sentía un impulso irracional, casi físico, de no ver lo que venía. Como si mi cuerpo supiera que ver aquel rostro completo sería el tipo de terror que no se supera nunca. Llegué a la sala de recepción del almacén. La iluminación parpadeaba con la misma insistencia que el escáner en la muñeca del hombre. Mientras corría, vi algo que en ese momento no procesé. Todas las puertas estaban abiertas. Todas, incluso las que, por protocolo, siempre se mantenían aseguradas. Las cerraduras estaban sueltas, colgando, y las cámaras de seguridad giraban solas, rastreando movimientos con precisión quirúrgica, como si el edificio entero estuviera despierto. Tropecé con algo en el suelo. Una caja, otra más, y otra, idénticas a la mía, mismo tamaño, mismo material, todas vacías, todas abiertas. Con etiquetas escritas a mano, con nombres que no reconocí, nombres borrados, tachados, reescritos. Algunas etiquetas tenían números en vez de nombres. Un par tenían solo marcas como arañazos, como si la persona que debía escribir algo no supiera cómo usar un bolígrafo. Y en una de ellas, solo una, reconocí una letra. La primera letra de mi nombre. Trazada torpemente, como si la hubieran copiado de algún lado. No tuve tiempo de reaccionar. Los chasquidos entraron en la sala. Ya no eran lentos, ni pausados. Eran rápidos, entrecortados, como si todo el cuerpo del hombre vibrara bajo un mecanismo interno que lo forzaba a avanzar. Lo escuché acercarse, no corriendo, no caminando, sino arrastrando partes de sí mismo en secuencias demasiado exactas, demasiado medidas, como si alguien estuviera ajustando sus movimientos en tiempo real. Llegué a la salida trasera. La empujé con toda mi fuerza. No se movió, ni un centímetro. Intenté otra vez. Nada. Entonces escuché otra vez esa voz, la que venía del sistema de ventilación. Pero ya no sonaba lejos, ni distorsionada. Sonaba cerca, demasiado cerca.
no salgas todavía. Me giré, temblando. La puerta clausurada del fondo, la de la zona sin ventanas, se abrió sola. No de golpe. Suavemente. Como si alguien, desde dentro, la empujara con cuidado. Y entonces lo vi. Un lugar que no había visto antes. Un espacio amplio, con paredes cubiertas de cables y ventiladores industriales. En el centro, mesas metálicas con piezas esparcidas. Brazos articulados, segmentos torácicos incompletos, pequeños mecanismos con sensores incrustados y al fondo, lo peor, un cuerpo humano. Sentado, atado, con la boca abierta y los ojos cubiertos por una capa de algún material transparente, rígido, como resina seca. Un cuerpo que reconocí, no por su cara, sino por su ropa. La misma camisa que vi en la foto de empleados antiguos del almacén, la que Sergio siempre evitaba mencionar, la del código 14B, el verdadero 14B. No era un trabajador activo, era un trabajador desaparecido, y su puesto nunca fue eliminado, solo suspendido, porque estaban intentando copiarlo. Era imposible, y aún así, lo tenía frente a mí. El hombre que me perseguía no era él, era un intento, una reconstrucción, un reemplazo incompleto, uno de muchos. Mientras procesaba eso, escuché un golpe fuerte, el chasquido final. El hombre articulado o lo que quedaba de él había llegado a mis espaldas. Sentí su sombra sobre mí, su respiración, un ruido húmedo, como si algo dentro de su pecho se inflara y desinflara sin ritmo, buscando estabilizarse. El escáner en su muñeca empezó a leer algo, un pitido suave, luego más rápido, luego como una alarma desesperada. Lo levantó hacia mí, y en la pantalla apareció una última línea. Elemento encontrado, reemplazo compatible, proceso iniciado. No lo pensé, no pensé en nada. Corrí hacia la sala central, golpeé una de las mesas metálicas. Algo se cayó, un brazo articulado rodó por el suelo, golpeando la base de una estructura. Y entonces lo escuché, una vibración grande, profunda, como si una máquina enorme estuviera despertando. El hombre se detuvo, literalmente se congeló. Su cuerpo se tensó como si una orden interna lo obligara a detenerse. Las luces de la sala parpadearon, una detrás de otra, luego todas a la vez. Y la voz del sistema dijo algo que no había escuchado antes. Error en la sincronización. Reinicio automático. El hombre, la cosa, el intento, el reemplazo empezó a temblar. Sus articulaciones sonaron como si se estuvieran quebrando desde dentro. Su piel artificial se contrajo, y en un movimiento brusco, sin control, cayó al piso. No muerto, no vivo, no completo, solo detenido, temporalmente. Uy, no recuerdo cómo, no recuerdo si grité, no recuerdo si alguien me vio salir. Lo único que recuerdo es llegar a casa con un dolor en el brazo derecho, un dolor extraño, como si me hubieran sujetado con una fuerza precisa, medida como si algo hubiera tomado mis medidas, como si algo hubiera escaneado mi estructura. Al principio pensé que era solo un moretón, pero luego noté algo más, algo pequeño, una marca. Al principio parecía un punto rojo, luego un pequeño círculo, y después, un código diminuto, tatuado bajo la piel, un código que ya había visto, 14B, sé lo que significa, no lo quiero aceptar, pero lo sé. No era una persecución, no era un error, era un proceso, uno que no terminó, uno que quedó a medias, uno que me marcó, literalmente. Cada noche, desde ese día, escucho un ruido en mi apartamento. No pasos, no voces, no golpes. Es ese chasquido, ese ajuste lento, progresivo, inevitable. Viene de una habitación distinta cada vez. Y lo peor es que ahora entiendo algo que no entendía en el almacén. No estaban creando copias para reemplazar empleados. No, no era eso. Estaban creando cuerpos. De ensayo, de práctica. Probando articulaciones, texturas, movimientos. Mientras buscaban el modelo final, el definitivo, uno lo más humano posible, uno perfecto. Y para eso necesitaban un patrón, un molde, alguien compatible. Yo, si desaparezco, y sé que pasará, no encontrarán mi cuerpo, encontrarán una caja, con mi nombre, con una fecha nueva, y un código revisado, el mío, el que llevo bajo la piel. Y cuando eso ocurra, probablemente alguien más reciba una caja igual, con su nombre. Y entonces todo volverá a empezar, porque al final, solo necesitan que uno de nosotros funcione bien, uno sin errores, uno que haga el reemplazo completo. Y parece que ya están cerca, muy cerca. Almacén. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Quiero decir, siempre he sabido que el mundo tiene cosas horribles, pero uno piensa que le suceden a otros. Que si alguna vez ocurre algo así, no será tan directo, no será tan cerca.
Hasta que lo es. Hasta que caminas por la calle, te equivocas de puerta, y todo se tuerce en segundos. Empecé a notar que algo estaba mal un viernes. Trabajaba hasta tarde en una zona industrial, caminando de regreso a mi apartamento. Había un edificio que siempre había ignorado. Un almacén viejo, con ventanas selladas, paredes descascaradas y un letrero casi borrado que decía Propiedades Industriales H&G. Nunca le había prestado atención. Pero ese día algo me hizo girar la cabeza justo cuando pasaba. Una puerta lateral, entreabierta, y un destello de movimiento adentro. Como si alguien me estuviera observando. No entré. No tenía motivo. Pero algo me empujó a mirar más de cerca. Había escaleras metálicas oxidadas que bajaban a un sótano. Y un murmullo, apenas audible, como un hilo de conversación entre varias personas. Me quedé allí un segundo que se volvió eterno. Vi siluetas. Y lo peor, una voz de mujer que gritaba algo que no entendí del todo, pero que sonó desesperada. Al principio quise pensar que estaba equivocado. Que era algún tipo de taller nocturno o seguridad que hacía pruebas. Pero entonces escuché algo que no se puede confundir. Un golpe seco y humano, seguido de un jadeo. Y después, un silencio aterrador. Al día siguiente regresé al mismo lugar, con algo de luz. La puerta ya estaba cerrada, pero la pintura alrededor de la cerradura estaba rayada, como si alguien hubiera forzado la entrada. Entré con cuidado. El almacén estaba vacío. Polvo en todas partes. Ni rastro de lo que había escuchado. Todo parecía abandonado salvo por las escaleras al sótano. Bajé, sin linterna, y la oscuridad me envolvió. El sótano era un laberinto. Pasillos estrechos, puertas de metal cerradas, algunas con candados oxidados. Un olor terrible flotaba en el aire, húmedo, metálico, como sangre vieja mezclada con moho. Y allí, en un rincón, encontré una habitación con marcas recientes en el suelo. Marcas de arrastre, probablemente de algo pesado. Miré alrededor y vi sillas tiradas, cadenas sueltas, cadenas rotas. Todo indicaba que no estaba solo. Avancé un poco más, y entonces vi una puerta entreabierta. Adentro, un pequeño grupo de mujeres y hombres sentados, encapuchados, la mirada perdida. No se movieron cuando entré, pero sentí que sus ojos me quemaban. Al fondo, un hombre de pie, con guantes negros, manipulando cuerdas y lo que parecía una camilla improvisada. Me giré para irme, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. No había cerradura visible. El hombre habló sin mirarme directamente. No te muevas. No has visto nada. La voz no era amenazante. Era tranquila. Como si todo lo que hacía fuera natural. Intenté razonar. Preguntar. Decir que me había equivocado de lugar. Pero antes de que pudiera abrir la boca, escuché un grito. No de las personas sentadas, sino de alguien que no estaba en la habitación. Y luego, pasos que se acercaban desde un pasillo contiguo. No sé cómo, pero logré salir de allí. Salí corriendo por la escalera del sótano, salté por una ventana trasera y desaparecí entre los callejones. Esa noche apenas dormí. Y lo peor era que sabía que volvería a escuchar esos pasos. Durante semanas evité la zona. Pero lo que comenzó como curiosidad y miedo se transformó en paranoia. Empecé a notar patrones. Personas desaparecidas en las noticias, todas sin relación aparente, todas en un radio cercano al almacén. Luego, llamadas de teléfonos que no existían, mensajes crípticos en mi buzón. Una foto de la puerta trasera, con mi sombra proyectada, como si alguien supiera que había estado allí. Una noche, no pude resistir más. Regresé al almacén con una linterna, intentando grabar algo, cualquier cosa. La puerta lateral estaba abierta, y el murmullo volvió. Bajé al sótano, y esta vez encontré evidencia clara. Una habitación completamente equipada con jaulas improvisadas, cerraduras reforzadas, cadenas y mesas con instrumentos que no quería identificar. Y allí estaban ellos. Varias personas amordazadas, con ojos que suplicaban ayuda, mirándome. Una mujer me señaló, como si me conociera. No podía gritar. No podía moverme. Sentí que cada respiración era vigilada, medida. Al fondo, un hombre manipulaba un tablero de controles, con cámaras conectadas por todo el sótano y hasta el almacén. Cada puerta, cada pasillo, cada habitación estaba siendo monitoreada. Me di cuenta de que no podía huir sin que alguien lo supiera. No era solo el almacén. Era un sistema. Y yo había sido detectado desde la primera noche. En el momento en que me giré para escapar por el pasillo lateral, una cadena cayó al suelo. Nadie la movió. Y supe que habían activado algo. Un mecanismo para aislar. Corrí como pude, pero el laberinto parecía infinito.
Cada puerta que abría llevaba a otra habitación vacía o a un callejón sin salida. Fue entonces que vi algo que me heló. Un pequeño papel en la pared, escrito a mano, con un mensaje. Si entiendes, ya estás dentro. No entendí en ese momento. Solo supe que alguien me había observado desde el principio. Que todo estaba planeado. Que yo no había llegado allí por error. Finalmente, encontré una salida. Una trampilla que daba a un terreno vacío detrás del edificio. Salí al aire frío de la noche, con la respiración entrecortada, temblando. Corrí hasta mi apartamento y cerré la puerta con llave. Desde entonces no he vuelto, pero sé que no he terminado con esto. Porque a veces, cuando camino cerca de ciertas calles, veo movimientos desde ventanas cerradas. Escucho pasos que no deberían estar allí. Y lo más aterrador, a veces, un mensaje aparece en mi buzón, escrito en la misma letra temblorosa que vi en el sótano. No te alejes. Te estamos observando. No sé quiénes son. No sé cuántos. No sé si alguna vez volveré a estar seguro. Pero sé esto, una vez que entras en su sistema, ya no sales. Y ahora entiendo por qué algunas personas desaparecen sin dejar rastro, sin noticias, como si nunca hubieran existido. Porque hay lugares en la ciudad donde la oscuridad no es solo ausencia de luz. Es control. Es vigilancia. Es miedo hecho carne. Instrucciones en la oscuridad. Nunca había puesto en palabras lo que viví. Ni siquiera en mi mente, donde todo debería ser más seguro. Pero últimamente siento que si no lo cuento, si no lo saco de mí, las voces encontrarán otro modo de hacerse más fuertes. No sé exactamente cuándo empezaron. No hubo un evento, un trauma, un detonante. Solo un día, entre mis pensamientos habituales, escuché otro pensamiento. Uno que no era mío. Una sílaba breve, casi como un roce. Mira, miré. No supe por qué. Mi cabeza giró con la obediencia de un animal que reacciona a un silbido. Solo vi una farola parpadeando en la calle, pero esa fue la primera prueba. Las voces comenzaron con cosas así. Susurros que parecían vibrar detrás de mis ojos. Camina más lento. Mantente a la sombra. No te detengas en ese semáforo. Todos eran movimientos triviales, pero lo perturbador no era el contenido, era la precisión. Siempre sabían algo que yo no podía haber previsto. Que un auto aceleraría antes de tiempo. Que una pareja saldría de un edificio justo cuando yo pasara. Que alguien giraría la cabeza. Era como si midieran el margen exacto de mi coincidencia con el mundo. Al principio pensé que era un juego. O una forma nueva y extraña de ansiedad. Pero las voces no tenían tono, ni emoción, ni género. No parecían humanas. No parecían internas. Eran instrucciones puras, como líneas de código que se imprimían en mi mente sin permiso. Cuando las obedecía, todo fluía. No pasaba nada malo. Cuando dudaba, aunque fuera por un segundo, sentía un peso en el estómago, como si mis intestinos se retorcieran para corregirme. No dolor, sino una presión antinatural, automática. Como si mi cuerpo supiera que debía responder sin cuestionar. Y luego llegó el día en que las instrucciones dejaron de ser neutras. Estaba caminando hacia mi apartamento, al anochecer, cuando una mujer cruzó la calle distraída, mirando su teléfono. Justo entonces, la voz entró como si rompiera una ventana en mi cabeza. Ayúdala. Lo hice. Di un paso rápido hacia ella, extendiendo la mano, esperando no sé, un tropiezo, un accidente, algo accidental que yo pudiera evitar. Pero antes de que lograra reaccionar por completo, la voz añadió, con un tono nuevo, imperativo, frío. Ahora. Sin dudar. No quiero recordar los detalles. Nunca he podido. Solo recuerdo su mirada. Sorpresa primero, luego una expresión tan humana, tan real, que ninguna voz pudo borrar. Una fracción de segundo donde se dio cuenta de que algo estaba mal. Algo en mí. Y luego nada. Silencio. El mundo entero pareció suspenderse. No hubo gritos, ni testigos, ni caos. Solo la quietud absurda de un escenario que nadie supo que existió. Era como si las voces hubieran preparado toda la escena para mí, despejado los alrededores, redirigido pasos, callado vidas ajenas. Yo temblaba. No podía moverme, no podía pensar, no podía respirar. Y en ese vacío absoluto, la voz habló con una calma casi maternal. Bien hecho. Ahora continúa. No me consoló. No me justificó. Solo me indicó el siguiente movimiento, como si nada hubiera ocurrido. Desde ese día, entendí que las voces no eran un síntoma ni una metáfora. Eran una entidad. Un grupo. Una inteligencia fragmentada que utilizaba mi cuerpo como herramienta, mis ojos como cámaras, mis manos como extensiones. Y yo.
Yo empecé a sentir alivio cuando me hablaban. Esa es la parte que más vergüenza me da admitir. La más repugnante. La más inhumana. El alivio. La certeza de no decidir. La tranquilidad de saber que mi voluntad ya no importaba. Las voces empezaron a dar más instrucciones. No siempre eran sobre personas. A veces me decían, recoge eso del suelo, súbete a ese bus, gira a la derecha, aunque no sea tu ruta en esa casa, mira por la ventana. Y siempre, absolutamente siempre, había algo allí. Una persona mirando hacia otro lado. Un objeto colocado de forma perfectamente significativa. Una puerta entreabierta donde no debería haber nadie dentro. Era como si las voces prepararan el mundo para mí. Como si lo doblaran, lo ajustaran, lo calibraran para que yo caminara por él con precisión quirúrgica. Mi apartamento se convirtió en un refugio y una trampa. Las voces me hacían reorganizar cosas que no recordaba haber tocado. Mover muebles 2 centímetros. Cambiar bombillas que aún funcionaban. Grabar sonidos que parecían completamente insignificantes. Pasos en la escalera, un niño riendo en la calle, un perro ladrando a medianoche. Todo tiene un propósito, decían. Y yo lo creía. No tenía elección. Hasta que empezó la parte más inquietante, la más inhumana. Cuando las voces comenzaron a hablar entre sí. No conmigo. Entre ellas. En un idioma que no era idioma, una mezcla de clics, respiraciones, susurros, como dientes golpeando al hablar. No podía entender, pero el tono era el mismo que usan los cirujanos cuando observan un cuerpo antes de abrirlo. Frío, impaciente, metódico. Y cada vez que hablaban así, yo sentía algo parecido a una mano invisible acariciándome la nuca, como si revisaran que yo siguiera allí, disponible, obediente, lista la máquina. Y entonces lo supe. No era el único que escuchaba. No era el primero, ni sería el último. Las voces cambiaron la forma en que percibía el mundo. Antes eran simples indicaciones, frases breves que apenas podían distinguirse de mis propios pensamientos. Pero con el tiempo comenzaron a organizarse, a tomar una estructura que no parecía humana. No eran órdenes sueltas, eran conversaciones entre ellas mismas, como si discutieran, evaluaran, midieran mis reacciones. Yo solo escuchaba fragmentos, pero eran suficientes para entender que no era el centro de su atención. Era un medio. Un instrumento. Lo descubrí un día, mientras caminaba entre la multitud. Las voces hablaban entre sí, no a mí. Murmuraban cosas que no comprendía, sonidos que parecían palabras pero que no pertenecían a ningún idioma. Por primera vez sentí que no era yo a quien buscaban, sino algo que cargaba conmigo. Algo que quizá había estado conmigo desde antes de recordar. A partir de entonces dejé de confiar en mis sentidos. Miraba a las personas y no sabía si realmente existían o si eran solo piezas colocadas para que yo reaccionara de una forma determinada. A veces sus rostros parecían deformarse por un segundo. Ojos demasiado grandes, bocas demasiado rectas, piel sin expresión. Parpadeaba y todo volvía a la normalidad. Pero las voces siempre murmuraban justo después, como si evaluaran mi capacidad de distinguir lo real de lo falso. El apartamento comenzó a transformarse también. No físicamente, nunca encontré nada movido, nunca faltaba nada, pero cada vez que entraba, sentía que alguien había estado allí. El aire era distinto, como si hubiera sido respirado por otra presencia. Las sombras parecían más largas, más espesas, como si esperaran mi llegada para acomodarse en su sitio original. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un sonido que jamás había oído. Un golpe seco en la pared, justo detrás de mi cabecera. No era un vecino. No era tubería. Era demasiado rítmico, demasiado calculado. Las voces no dijeron nada al principio. Solo esperaron. Cuando el sonido se detuvo, una de ellas habló al fin, con una claridad que me heló. Ya casi se despierta. No supe a qué se referían. No quise saberlo. Pasé la noche entera sentado, con la espalda contra la puerta, esperando algún tipo de explicación. Pero no llegó. Al amanecer, la pared estaba fría como hielo. Sin marcas, sin señales. Como si el sonido hubiese sido solo para mí. En los días siguientes, las voces se volvieron más exigentes. No me pedían acciones físicas. Me pedían atención. Me ordenaban que observara cosas que no tenían sentido. La forma en que un niño arrastraba su mochila, el patrón de grietas en un edificio, la forma en que la luz se reflejaba en un charco. Me hacían memorizar detalles que parecía imposible que tuvieran algún propósito. Pero todo cambió la noche en que vi a él. No sé cómo describirlo sin fallar. No era una persona. Pero tampoco podía afirmar que fuera algo sobrenatural.
Estaba en la calle, entre la gente, parado completamente inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia mí. Nadie más parecía notarlo. Llevaba ropa común, corriente, pero la forma en que permanecía estático era antinatural. Como un maniquí colocado en medio del movimiento. Intenté apartar la mirada, pero las voces me sujetaron por dentro, firmes, tensas. No lo ignores. Tragué saliva. Volví a mirar. No se movió. No respiraba. No parpadeaba. Pero sabía que me estaba observando, aunque sus ojos parecían vacíos, como si detrás de ellos no hubiera nada, o hubiera demasiado. Di un paso atrás. La gente siguió caminando como si él no existiera. Y entonces, por primera vez desde que todo comenzó, escuché algo que no provenía de las voces. Era un susurro, tenue, casi un eco escapado de un lugar incorrecto, y venía de ese ser. No te escondas. Sentí como mi estómago se contraía. Como mis piernas temblaban. Las voces guardaron silencio absoluto durante varios segundos, demasiado tiempo considerando lo incesantes que eran. Después, una sola frase cayó sobre mí como un peso frío. Ahora lo has visto. No sé qué era eso, ni por qué podía verlo ahora. Solo sé que las voces cambiaron después de ese encuentro. Se volvieron más profundas. Más ansiosas. Más expectantes. Y yo también empecé a sentir algo distinto. Como si lo que estaba por venir no fuera una orden más, sino el verdadero comienzo de algo que nunca debió despertar. Después de verlo, las voces comenzaron a comportarse como si estuvieran apuradas. Nunca antes las había percibido así. Siempre eran frías, calculadas, seguras de su propio control. Pero ahora había tensión en su forma de hablarme, como si algo se hubiera adelantado a sus planes. Como si yo hubiera descubierto algo antes de tiempo. La noche siguiente, desperté sin recordar haberme dormido. Estaba sentado en el suelo del apartamento, frente a la pared donde escuché los golpes días antes. No tenía idea de cómo había llegado allí. La luz estaba apagada, pero la habitación parecía iluminada desde algún punto que no podía identificar. No había sombras coherentes. Todas se proyectaban en direcciones distintas, como si hubiera múltiples focos invisibles alrededor de mí. Y las voces no hablaban. Respiraban. No era un sonido humano. Ni siquiera animal. Era una especie de vibración húmeda, un murmullo pulsante que me rodeaba desde dentro de la cabeza, como si mis pensamientos fuesen devorados por algo que se expandía a través de ellos. La respiración se detuvo de golpe cuando apoyé la mano en la pared. La superficie estaba caliente. Y algo se movió detrás. Mi reacción fue automática. Retrocedí, pero mis piernas no respondían bien. Se sentían entumecidas, ajenas. El calor de la pared disminuyó poco a poco, y en ese descenso pude sentir otro detalle imposible. Latidos, perfectamente rítmicos, como si alguien, o algo, estuviera presionando su frente contra el otro lado del muro. Entonces las voces regresaron, pero ahora eran más cercanas, más densas. Ya no parecían susurros en mi mente. Sentía sus palabras en el pecho, vibrando en mi esternón. Se está preparando. No pude contener un temblor. Pregunté en voz alta, no sé por qué lo hice, nunca lo había hecho. ¿Qué se está preparando? El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Un silencio consciente. Uno que escucha. Después, una sola voz me respondió. Más grave. Más vieja. Como si hablara desde detrás de mis huesos. Tú. No dormí durante 2 días. Si cerraba los ojos, veía a aquel ser inmóvil en la calle, con la cabeza inclinada hacia mí. Veía la forma en que sus ojos muertos parecían a punto de abrirse un poco más, de manera incorrecta, revelando algo más profundo que la oscuridad. A cada intento de dormir, las voces murmuraban cosas incomprensibles, como si estuvieran afinando un lenguaje que mi mente todavía no podía descifrar. El tercer día, mientras caminaba sin rumbo para intentar calmarme, lo volví a ver. No el mismo. Otro. Estaba sentado en un banco, con la misma inmovilidad grotesca, las manos apoyadas en las rodillas como si las hubieran colocado con precisión milimétrica. Pero este tenía la cabeza inclinada en la dirección contraria, como si quisiera mirar algo detrás de sí, aunque sus ojos, si así podían llamarse, apuntaban al horizonte sin vida. La gente pasaba a su lado sin notarlo. Nadie giraba la cabeza. Nadie reaccionaba. Yo mismo dudé un instante si era real, hasta que las voces me hablaron, todas a la vez. No te acerques. Algo en su tono me horrorizó más que cualquier visión. Era miedo. Ellas le tenían miedo a eso. Me quedé quieto, respirando entrecortado. Y fue entonces cuando el ser giró la cabeza hacia mí. No parpadeó. No movió el cuerpo.
Solo el cuello, como si un mecanismo interno activara esa rotación precisa, fluida, demasiado silenciosa. Se detuvo cuando su rostro quedó alineado con el mío. Sentí que una corriente helada me recorría el estómago. Las voces comenzaron a sollozar. No murmurar. No ordenar. Sollozar, como niños asustados. Yo retrocedí. Una y otra vez. Sin dejar de mirar esa figura inmóvil, con el cuello torcido en mi dirección. Y cuando estaba a punto de dar la vuelta para huir, escuché una frase emitida desde aquel ser, con una voz que parecía hecha de trozos rotos de todas las voces que alguna vez escuché. Ya no puedes retroceder. La frase cayó sobre mí como una sentencia. Supe en ese instante, sin razonarlo, que lo que fuera que estaba pasando había entrado en una fase nueva. Más profunda. Más personal. Las voces dejaron de llorar y hablaron con la frialdad que tenían al inicio. Lo despertaste. Desde ese momento entendí algo. No era él quien me observaba. Era yo quien lo había activado. Y ahora había más de ellos. Muchos más. Esperando. No recuerdo el momento exacto en el que comprendí que ya no podía huir. Tal vez fue esa misma noche, cuando regresé al apartamento y sentí que el aire estaba más pesado, como si el lugar hubiera inhalado algo durante mi ausencia. O quizá fue antes, cuando las voces dejaron de ser instrucciones y se convirtieron en advertencias susurradas con un pánico casi infantil. Esa noche lo confirmé. Apenas crucé la puerta, mis luces parpadearon. El apartamento estaba silencioso, pero no vacío. Lo sentí al instante. No era una presencia física. Era un cambio en la densidad del lugar. Como si el espacio mismo hubiera adquirido un volumen distinto, irregular, respirante. Las voces no hablaban. No respiraban. No estaban. Por primera vez desde que comenzaron, desaparecieron por completo. Ese silencio fue como una mutilación mental. Me quedé de pie en la entrada sin saber qué hacer, sin saber a quién esperar. Y entonces, escuché un sonido leve, casi un chasquido. Vino del pasillo. Un sonido pequeño, pero tan preciso que sentí cada músculo tensarse como si hubiera escuchado el crujido de un hueso. No pude evitarlo. Di un paso hacia atrás. Algo dobló la esquina. No caminó. No se arrastró. No se desplazó. Simplemente apareció entre un parpadeo y el siguiente, como si hubiera estado allí desde siempre y yo solo ahora hubiera sido capaz de mirarlo. Era otro de ellos. Inmóvil. Torcido. Perfectamente erguido pero incorrecto desde la base. Como si un cuerpo humano hubiera sido puesto junto, pieza por pieza, sin instrucciones claras. Sus articulaciones estaban alineadas, pero no coincidían con un movimiento real posible. Su mandíbula estaba ligeramente desencajada, y sus ojos eran dos espacios vacíos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Era como un modelo anatómico mal ensamblado por alguien que nunca había visto a un humano. Y aún así, transmitía una inteligencia silenciosa, expectante. Tragué saliva. Las voces no volvían. Mi mente estaba desnuda, completamente expuesta a ese silencio. El ser inclinó su cabeza hacia la izquierda con un crujido seco. Y luego, con una lentitud agónica, levantó una mano. No como un gesto. No como una amenaza. Sino como si estuviera tratando de imitar una acción humana sin entenderla del todo. Su dedo señaló la puerta detrás de mí. No la entrada. La del baño. Mi estómago se hundió. Algo estaba adentro, algo que él quería que viera. Hubo un instante en el que pensé en correr. Pero mis músculos no respondieron. Era como si mi cuerpo supiera que huir no tenía sentido. Como si hubiera un límite invisible alrededor de mí, trazado por esas presencias. Abrí la puerta. La luz ya estaba encendida. Y dentro, sentado en el borde de la bañera, con las manos apoyadas en sus muslos exactamente como los otros, había otro ser. Pero este era diferente. Su piel estaba más definida, más reciente. Sus facciones más humanas. No del todo correctas, sus párpados estaban a medio formar, su nariz demasiado simétrica, sus dientes perfectamente alineados como si hubieran sido colocados a la fuerza, pero tenía algo que los otros no tenían. Se parecía a mí. No era mi copia exacta, pero tenía mis proporciones. Mi postura. Mis expresiones torcidas. Era como una versión incompleta, una maqueta en proceso. Y cuando levantó la cara para mirarme, algo dentro de mí se rompió. Yo ya había visto ese gesto. En reflejos. En vídeos. En ventanas oscuras. En mis propios movimientos automáticos cuando las voces me ordenaban algo. Ese ser no imitaba a un humano. Me imitaba a mí. Y lo hacía desde hacía tiempo. Hubo un murmullo detrás de mí. Un susurro seco, oxidado, como si un aparato roto intentara emitir sonido. Me giré. El primer ser, el del pasillo, se había acercado sin hacer ruido.
Estaba a un paso de distancia. Muy cerca. Demasiado. Y entonces, por primera vez, uno de ellos habló sin usar ninguna voz humana. Habló utilizando la ausencia. Un sonido que no era un sonido, una vibración que me atravesó los huesos como un escalofrío invertido. Una frase que sentí directamente en la carne. Él ya está listo. Mi doble se levantó de la bañera con un movimiento rígido, pero preciso. Sus ojos vacíos intentaron parpadear. Y las voces volvieron. Todas al mismo tiempo. Todas encima de mi conciencia, exprimida entre miles de órdenes simultáneas. Pero esta vez no ordenaban, cantaban. Un canto hecho de misurros, de palabras sin estructura, de imitación, de eco. Como si me estuvieran enseñando un idioma construido solo para mí. El ser que me imitaba dio un paso hacia adelante. Supe en ese instante, sin explicación, que aquello no iba a matarme. No, me iba a reemplazar. Y el canto aumentó. Fui incapaz de moverme. No sé qué pasó después. Solo sé que desperté en mi cama, con la luz del amanecer entrando por la ventana. El apartamento estaba vacío. No quedaba rastro de nada fuera de lugar. Todo parecía normal, excepto por una cosa. En el espejo del armario, mi reflejo tardó casi un segundo entero en imitar mi movimiento. Un segundo exacto, como si estuviera recordando cómo se movía un humano. Y entonces, desde dentro de mi cabeza, las voces regresaron, en perfecta calma. Ya no tienes que obedecer. Ahora eres parte del coro. Ahora es tu turno de hablar. Y lo más aterrador fue que, por primera vez, sentí un impulso nuevo. No de obedecer, de ordenar. Registro de los invisibles. Lo primero que debo admitir es que no sé si esto empezó cuando vi el anuncio en la farola o si todo comenzó mucho antes, y simplemente no lo había notado. Tal vez ya llevaba años siendo observado. El cartel apareció después de una lluvia ligera, pegado torpemente, como si alguien lo hubiera colocado a toda prisa, con prisa o con miedo. El papel estaba hinchado por la humedad, la tinta corrida, pero el mensaje se mantenía claro. Se buscan voluntarios para investigación. Contacto privado. No decía quién solicitaba voluntarios. No incluía ningún logo institucional. No prometía dinero. No decía nada útil. Solo un correo electrónico que respondía de inmediato con frases cortas, exactas, demasiado rápidas como para haber sido escritas por una persona. Gracias por su interés. Confirmamos su disponibilidad. Prepare su llegada. No toque nada sin indicaciones. Había algo en ese tono, algo que no pertenecía a un humano. Pero fui. No por valentía. No por estupidez. Fui porque sentí que ya no tenía opción. Como si el cartel hubiera sido puesto solo para mí, en el único poste que yo vería, en el único cruce que uso cada noche al volver del trabajo. Las coordenadas que me dieron me llevaron al extremo industrial de la ciudad. Una zona que el ayuntamiento finge que existe, pero donde nunca hay patrullas, ni luces, ni cámaras legisladas. Edificios enormes y silenciosos, almacenes abandonados, naves que en los mapas aparecen como terreno baldío. Allí, lo que estaba marcado eran unos portones metálicos oxidados, y una pared de concreto rajada, donde se veía una entrada sin puerta. El edificio parecía vacío, pero el aire estaba cargado, como si algo dentro respirara muy lento y demasiado profundo. Crucé la entrada. El olor fue lo primero. Moho, pero no el natural. Este era químico, modificado, como si hubieran intentado taparlo con un desinfectante que solo lo empeoró. Cada paso que daba hacía crujir el piso, y el eco se prolongaba demasiado, como si las paredes estuvieran huecas o como si hubiera algo moviéndose detrás de ellas. Al fondo encontré las escaleras al sótano. Las bajé con una linterna en la mano. Lo que había abajo no tenía sentido. No eran sótanos comunes. No eran túneles industriales. Era un laberinto, un corredor interminable de habitaciones, algunas pequeñas como celdas, otras grandes como quirófanos. Todo hecho con materiales antiguos mezclados con instalaciones modernas improvisadas. Escritorios de los años 70, archivadores oxidados, cámaras recientes incrustadas en rincones estratégicos, cables que no seguían ninguna lógica conocida. El suelo estaba manchado en partes. No era sangre. No era pintura. Era algo más, un rastro opaco, pegajoso, que se extendía a veces hacia una puerta, a veces hacia una esquina. Como si alguien hubiera arrastrado algo a través del edificio una y otra vez. La sustancia olía a metal viejo, a tierra húmeda, a algo que no debía estar expuesto al aire. Empecé a caminar habitación por habitación, guiado por una mezcla de precisión y ansiedad. Y fue en la tercera habitación donde encontré el primer documento. Era solo una carpeta abierta sobre un escritorio inclinado. Pero el contenido, eran fotografías, no imágenes comunes.
Todas estaban tomadas desde ángulos imposibles, como si las cámaras hubieran sido colocadas dentro de farolas, en esquinas de techos, detrás de espejos de baños públicos. En cada foto aparecían personas normales. Gente que he visto en la ciudad, gente que pasaba desapercibida. Gente que desapareció sin dejar huella. Sus nombres estaban escritos en tinta roja. Sus horarios detallados con precisión quirúrgica. Sus comportamientos analizados como si fueran especímenes. Seguí caminando. Cada habitación era peor que la anterior. Una tenía ropa doblada, marcada con fechas recientes. Otra tenía instrumental extraño, piezas metálicas articuladas, tubos sin función clara. Otra tenía la pared cubierta de marcas, arañazos, golpes, huellas que parecían haber sido hechas por manos, pero no todas eran humanas. Algunas tenían más dedos. O menos. O estaban tan alargadas que parecían impresiones de otra especie. La sensación de ser observado no era paranoia, era certeza. En una habitación encontré algo peor, una pantalla encendida mostrando un mapa de la ciudad. Cada edificio estaba marcado con puntos rojos. Muchos puntos. Demasiados. Zonas residenciales, hospitales, escuelas, centros comerciales. Era una red. Una forma de control. Un sistema de captura. Algo organizado, enorme, imposible de detener. Entonces escuché algo. Un arrastre. Un susurro. Un roce de tela. Y no estaba solo. No eran pasos. No era una persona. Era algo caminando como si imitara pasos humanos sin entender del todo cómo funcionan. El sonido se detuvo detrás de una pared. Y luego respiró. Una respiración larga, profunda, como si llenara unos pulmones que no estaban del todo bien construidos. Me quedé inmóvil. Y entonces, desde un pasillo lateral, se escuchó una frase. Por aquí. Aún no está listo. No sonaba a voz normal. Sonaba a alguien que aprendió a hablar observando a los humanos, pero imitando las pausas de forma incorrecta. Di un paso hacia atrás. Pero sabía que ya era tarde. No había venido a ese lugar. Ese lugar me había traído a mí. La voz, o lo que fuera, llamó desde un pasillo demasiado estrecho, un pasillo que no recordaba haber visto al entrar. Como si el edificio hubiera cambiado de forma para crear una ruta específica en cuanto puse un pie dentro. Mi linterna temblaba en mi mano, y cada haz de luz revelaba detalles que antes no estaban allí. Números tallados en los marcos de las puertas, símbolos casi infantiles en el suelo, trazos hechos con algún material que no quería identificar. La respiración detrás de la pared seguía. Y lo peor no era su sonido, sino su ritmo. No era el ritmo de un animal, ni el de un humano. Era un ritmo irregular que parecía imitar diferentes patrones de respiración, probándolos, aprendiendo, ajustándose. Como si tratara de encontrar la forma correcta. Di un paso hacia el pasillo desde donde llegó la voz. Mi propia respiración hacía eco en mis oídos. El corredor estaba bañado en una luz amarillenta proveniente de tubos fluorescentes parpadeantes. El aire aquí era distinto. Más frío, más seco, casi clínico. Al final del pasillo había una puerta entreabierta. Detrás, escuché otro sonido, suave, repetitivo, como lápiz sobre papel. Al acercarme, pude ver la silueta del hombre de bata blanca. Tenía la espalda hacia mí, y estaba inclinado sobre una mesa, escribiendo. Sus movimientos eran precisos, casi demasiado precisos, como si cada gesto hubiera sido ensayado cientos de veces. En la mesa había más carpetas, más fotografías, más informes. Pero también había dibujos. Dibujos hechos con manos torpes pero disciplinadas. Figuras humanas. Parejas caminando. Gente sentada en cafeterías. Camiones de basura. Niños jugando en parques. En cada dibujo, sin excepción, detrás de las personas había algo más. Una sombra. Un contorno. Una figura alargada sin rostro, sin proporciones reales, siempre presente justo detrás de cada humano retratado. Cuando intenté dar un paso atrás, el hombre habló sin girarse. No huyas. No te sigue a ti. Aún no. Mi corazón se detuvo. Sentí cada célula de mi cuerpo tensarse. La voz era humana, sí, pero la entonación no lo era. Había una frialdad manipulada, calculada, la voz de alguien que aprendió a hablar mediante grabaciones, imitando emociones de manera incorrecta. ¿Qué es esto? Logré susurrar. Él no respondió. Siguió dibujando. Me acerqué un poco más, lo suficiente para ver su mano. Su mano temblaba. Pero no de miedo. Temblaba con un patrón repetitivo, como si fuera un tique eléctrico. Como si algo dentro de los tendones estuviera mal conectado. Finalmente dejó el lápiz y giró solo la cabeza, no el cuerpo. Giró la cabeza demasiado. Más de lo que un cuello humano debería permitir. Su rostro era perfectamente humano.
Pero su mirada no lo era. Sus ojos estaban demasiado abiertos, demasiado estables. No parpadeaban. No temblaban. No necesitaban lubricarse. Me miraban como si estuvieran analizando mis movimientos, calculando mis impulsos nerviosos, mis microexpresiones. Llegaste antes de tu turno, dijo. Eso complica las observaciones. Pero no afecta la continuidad. No pude responder. Mis labios estaban secos. El hombre levantó una carpeta y la abrió lentamente. Era diferente a las demás. Era negra. Dentro había una sola hoja, con mi nombre, mi dirección, mi horario laboral, las rutas por donde camino, las tiendas que visito, los días que me enfermé, las noches que dormí mal, las horas exactas en las que había despertado sin razón durante el último mes. Y al final de todo, un párrafo escrito a mano. Mi letra. Era mi letra. Acepto participar en el ciclo de observación. Mis manos comenzaron a temblar. Yo no había escrito eso. Y sin embargo, ahí estaba mi caligrafía, idéntica, perfecta. El hombre ladeó la cabeza. No recuerdas haberlo firmado. Eso es normal. No estás diseñado para recordar esa parte. Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. Y entonces escuchamos ambos el mismo sonido. El arrastre. Esa respiración imitada. La misma que venía detrás de la pared. Solo que ahora estaba más cerca. Mucho más cerca. Como si hubiera encontrado el ritmo adecuado. Como si hubiera logrado ajustarse. El hombre lo escuchó y sonrió, pero no como un humano. Su sonrisa era un cálculo, una imagen ensayada para mostrar calma sin sentirla. Ya viene. Eso significa que está funcionando. Pausó un segundo. Será la primera vez que uno de ellos te mire directamente. Quieren ver si eres adecuado. Mi garganta se cerró. Mis manos sudaban. Mi visión se estrechó un poco. Y entonces lo vi. Desde el pasillo del que yo venía, avanzando con movimientos erráticos pero cada vez más coordinados, apareció algo que imitaba la forma humana pero mal hecha, como si alguien hubiera aprendido a ensamblar brazos y piernas solo observando desde lejos, sin entender las articulaciones. Su piel era pálida como papel húmedo. Su cuello demasiado largo. Su cabeza ladeada con un ángulo imposible. Y sus ojos, si se les podía llamar así, eran solo cavidades hundidas, negras, brillantes por dentro. Como si hubiera algo detrás de ellas observando a través de un visor. Y lo más perturbador, en la parte baja de su rostro había una boca, pero no estaba abierta en una expresión. No movía los labios. Se movía como si no estuviera conectada a la mandíbula, como si la boca perteneciera a otra criatura debajo de la piel. Avanzó un paso, luego otro. Su respiración imitaba la mía, la sincronizaba, la copiaba. Y yo entendí algo que jamás podré olvidar. No estaban tratando de capturar humanos. Estaban tratando de aprender humanos. Y entre lo que estaban aprendiendo estaba cómo sustituirlos. Retrocedí instintivamente, pero el pasillo parecía más estrecho que antes, como si el edificio respirara conmigo, reduciendo el espacio a propósito. El hombre de bata blanca no se movió. Observaba a la criatura avanzar con una serenidad que me resultaba insoportable, como quien mira un instrumento afinándose, más que un ser vivo acercándose. La criatura dio otro paso. El sonido de su pie contra el suelo no era sólido, era húmedo, pegajoso, y su respiración ya no imitaba la mía. Ahora respiraba antes que yo, como si predijera mis inhalaciones, como si las estuviera dictando. No te muevas, dijo el hombre, sin emoción alguna. Está calibrando tu presencia. Calibrando. La palabra me hizo sentir náuseas. Quise hablar, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Era como si la presencia de esa cosa hubiera tomado el control de mis reflejos más básicos. Su cabeza, ladeada, temblaba levemente, como un animal recién nacido que intenta sostenerse. Poco a poco fue enderezándose, sus huesos crujieron, o lo que fuera que imitaba huesos. El hombre dio un paso hacia ella y levantó dos dedos, como quien le muestra un gesto acordado previamente. La criatura se detuvo, pero no se apartó. Simplemente inclinó su cabeza con precisión milimétrica, como una máquina siguiendo instrucciones invisibles. ¿Qué es eso? Logré balbucear por fin. El hombre me observó con un brillo extraño en los ojos. Una mezcla de orgullo y algo parecido a esperanza. Un registro, respondió. Un borrador. Una réplica preliminar. ¿De qué? Él sonrió como si estuviera hablando con un niño que no puede comprender lo obvio. De ti. Mi estómago se revolvió. La criatura dio un pequeño paso hacia adelante, imitando mi postura, imitando mi respiración, imitando el leve temblor de mis manos. Solo que lo hacía un poco mejor que yo, como si corrigiera mis defectos naturales. Hemos seguido tus movimientos, continuó el hombre. Tus patrones. Tus decisiones. No para atraparte sino para reconstruirte.
Para perfeccionarte. Para ver hasta qué punto un humano puede ser replicado sin ser notado. La criatura levantó la mano derecha. Era mi mano. Deformada, incompleta, pero claramente construida a partir de mis proporciones, mis gestos, mis hábitos. La bajé lentamente. Ella hizo lo mismo, exactamente con el mismo ritmo, con una precisión aterradora. ¿Por qué? Murmuré. Porque eres compatible, dijo el hombre. No todos lo son. Algunos fallan y deben ser descartados. Pero tú has pasado años bajo observación. Has mostrado estabilidad emocional, patrones consistentes, una vida suficientemente silenciosa. Eres un candidato ideal. Sentí un sudor frío bajar por mi espalda. El hombre se acercó más, lo suficiente para que escuchara su respiración calmada. No te pedimos que participes, susurró. Ya participas. Desde antes de venir aquí. Solo necesitábamos tu presencia para completar el ciclo. Me señaló a la criatura. Ella es tu sombra. Tu reemplazo. Tu versión optimizada. Pausó un segundo. Y ahora solo queda decidir cuál de los dos se convertirá en el registro final. La criatura comenzó a caminar hacia mí con pasos más seguros, más humanos. El temblor desaparecía de su cuerpo a medida que se acercaba, como si cada metro recorrido la volviera más real, más funcional. Si corres, dijo el hombre sin levantar la voz, entenderá que no estás listo. Y eso hará que complete el proceso por la fuerza. La criatura estiró su mano hacia mí. Era una invitación. O una sentencia. Mi mente gritaba corre. Mi cuerpo gritaba quédate. Y su respiración. Ahora estaba sincronizada con la mía. Perfectamente. Como si compartiéramos un solo pulmón. Elige, dijo el hombre suavemente. Solo hay dos finales posibles. Y antes de que pudiera siquiera decidir, escuché algo detrás de la criatura. Un segundo paso. Una segunda respiración. Un segundo reflejo de mí que no debería existir. Había otra figura saliendo del pasillo. Otra copia. Más completa. Más exacta. Mi visión se nubló. Esto no era un reemplazo. Era una producción en masa. Cada una de ellas. Me estaba aprendiendo. Me estaba midiendo. Me estaba evaluando. Para ver cuál de nosotros sería descartado. No recuerdo haber retrocedido, pero cuando parpadeé ya estaba pegado a la pared. Los dos yo avanzaban despacio, como si hubieran estado entrenados para no provocar un ataque de pánico o para alargarlo. Cada una de sus respiraciones entraba en mí como agujas, marcando un ritmo que no era el mío, un compás impuesto, enfermizo, artificial. El hombre de la bata caminó detrás de ellas con las manos cruzadas a la espalda, observando mis reacciones como un científico mirando cómo muere un insecto bajo un microscopio. Míralos bien, dijo. Esta es la etapa final del proceso, la convergencia. Ellos aprenden. Tú te deshaces. Una de las copias giró la cabeza, mi cabeza, hacia mí con una lentitud casi cinematográfica, como si probara los músculos del cuello por primera vez. Sonrió, pero la sonrisa era demasiado larga, demasiado precisa, demasiado estudiada. La otra copia no sonrió, simplemente me observaba, sin pestañear, como si registrara cada microgesto para adaptarlo después, como si yo fuera el error que debía corregir. El hombre se posicionó entre ellas, orgulloso. ¿Sabes qué es lo más fascinante?, dijo. No es la réplica física. No es el movimiento. No son las facciones. Puso una mano en el hombro de una de las criaturas, que no reaccionó. Es la coherencia. El comportamiento. Las rutinas. Las pequeñas obsesiones humanas que repiten sin saber. Tus rutas diarias, tus horarios, tus silencios. Todo eso ya está en ellas. Mi garganta se cerró. Sentí, por un instante, que mi propia existencia estaba siendo reemplazada en tiempo real. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, pero la voz no me salió como esperaba. Salió débil, inestable, lejana, como si ya no fuera completamente mía. Los dos yo imitaron la pregunta casi al unísono, no en voz alta, en sus labios, como si la palabra fuera un ensayo. El hombre hizo un gesto con la mano y las criaturas se detuvieron. Queremos algo sencillo, respondió. Continuidad. Relevos humanos que pasen desapercibidos. Muñecos perfectos en un mundo donde nadie mira demasiado. Personas que pueden infiltrarse sin dejar trazas de sus fallas naturales porque nacen de ellas. Una de las copias dio un paso hacia mí, esta vez más firme. Podía oír el roce de su piel o de lo que fuera que la imitaba. Podía sentir su calor. Un calor que no era humano. Uno de ustedes, continuó él, se integrará en el exterior. Vivirá tu vida. Irá a tu trabajo. Dormirá en tu cama. Hablará con tu voz. Se moverá con tus gestos. Tragué saliva. Mi corazón golpeaba contra el pecho como una alarma agonizante. ¿Y yo? Pregunté apenas.
El hombre levantó las cejas, sorprendido de que aún lo preguntara. Tú serás archivado. La palabra cayó sobre mí como una pesa de plomo. Archivado. Como un documento. Como un registro viejo que todavía sirve para comparaciones futuras. Pero no tiene que doler, añadió. Algunos incluso lo aceptan. La copia más completa se acercó hasta quedar a un palmo de mi rostro. Vi mis ojos, mis cicatrices, mis marcas, mi expresión cansada. Pero había algo que yo nunca tuve. Una calma absoluta. Una ausencia total de duda. Una eficiencia fría y perfecta. Levantó una mano y la acercó a mi cuello. No con prisa, no con ira. Con una delicadeza clínica, como quien ajusta una pieza defectuosa. Entonces, detrás de mí, escuché otro sonido. Un latido que no era el mío. Un tercero. Me giré. Había otra silueta en la penumbra del pasillo. Otra copia más, esta vez completamente idéntica. Tanto que su respiración coincidía conmigo al milisegundo. Era como un espejo sin superficie reflectante. El ciclo fue más exitoso de lo previsto, dijo el hombre, casi riendo de satisfacción. 3 de ustedes podrían reemplazar completamente tu vida sin que nadie lo note. Pausó. Pero solo uno puede ocupar tu lugar. Los otros 2 deberán almacenarse hasta que se requiera una sustitución adicional. Me quedé paralizado. 3 versiones mías. Y yo el original cada vez más irrelevante. El hombre levantó la mano lentamente, como quien da inicio a un experimento final. Bien, susurró. Es hora. Miró a las copias. Identifiquen al elemento prescindible. Las 3 figuras avanzaron al mismo tiempo. No hacia mí, no directamente, sino alrededor mío, cercándome, midiéndome, comparando, registrando. Sentí como sus dedos rozaban mi ropa, mi piel, mi cuello, mis movimientos casi imperceptibles mientras trataba de contener el temblor. Todos analizaban mi respiración, mi postura, mi debilidad creciente. Uno de ellos olió mi cabello. Otro midió con su mirada el ritmo de mi pulso. Otro apoyó la frente contra la mía, como si sincronizara algo interno. Yo estaba siendo copiado en tiempo real hacia una perfección que yo nunca podría alcanzar. Y entonces supe la verdad. Ellos no buscaban reemplazarme. Ya lo habían hecho. Lo que estaban determinando ahora era qué hacer conmigo. Una de las copias habló por primera vez. Con mi voz. Exacta. Limpia. Sin miedo. El elemento original presenta inestabilidad emocional, dijo. Otra añadió. Inconsistencias en el patrón de sueño. La tercera. Probabilidad de exposición. Riesgo innecesario. El hombre sonrió. Perfecto. Procedan. Las 3 figuras me miraron con mis propios ojos, pero llenos de una expresión que yo jamás había tenido. Una certeza absoluta de que yo ya no pertenecía a ninguna parte. Dieron un paso adelante. Y ahí comprendí, con un terror nítido, afilado, imposible de negar. Yo ya no era uno más. Era el último error en un sistema que ya había encontrado sus versiones mejoradas. El último registro antes de ser archivado para siempre en un lugar donde nadie vuelve, donde nadie sabe, donde nadie sospecha que la persona que conocen allá afuera ya no soy yo, ya no soy nada.